Bienvenidos al canal donde exploramos las verdades profundas de la Biblia. Hoy nos sumergiremos en uno de los relatos más enigmáticos y significativos del Antiguo Testamento. ¿Qué sucedió realmente con Caín después de cometer el primer asesinato registrado en la historia humana? ¿Cómo fue su muerte? ¿Y cuál es el significado detrás de la misteriosa marca que Dios colocó sobre él? Acompáñanos mientras exploramos cómo este antiguo relato no solo revela aspectos cruciales sobre la naturaleza del pecado y la gracia, sino también sobre la justicia y el amor de Dios. Bienvenido a Ecos de la Biblia. Comencemos. Cabe mencionar que, aunque la Biblia no dice nada sobre la forma en que murió Caín, los eruditos que interpretaron la Torá y produjeron el Midrash elaboraron un relato siguiendo pistas bíblicas sobre cómo el primer asesino, según las Sagradas Escrituras, encontró su propia muerte. La historia contada por los sabios del Midrash es inquietante y extraña, limitando a primera vista con lo absurdo. Sin embargo, estos textos exegéticos de los primeros siglos de la Era Común no deben leerse literalmente. A menudo, utilizan un lenguaje alegórico para expresar ideas más profundas sobre el contenido de una historia. A pesar de su improbabilidad y de lo fantástica que pueda parecer la historia sobre la muerte de Caín que relata el Midrash, no puede descartarse por completo. Después de todo, muertes más increíbles han ocurrido y no dudamos de su veracidad. Vamos a repasar en este vídeo la hipótesis del Midrash sobre la muerte de Caín, así como las versiones existentes sobre cuál fue la marca que le puso Dios cuando lo desterró tras matar a su hermano Abel. También veremos por qué una versión afirma que Caín fue hijo de Satanás. Número 1. Caín temió por su vida después de matar a Abel. El libro del Génesis registra que después de matar a Abel, Caín se acobardó ante Dios, temiendo por su propia vida. En Génesis se relata: "Y dijo Caín a Dios: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle, me matará". Para mitigar estos temores, Dios le dijo al primer asesino y fratricida que lo protegería, castigando a sus agresores y poniéndole una señal que lo mantendría a salvo donde quiera que estuviera. Así se expresa en Génesis. Y le respondió Dios: ciertamente cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces puso Dios una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Número 2. Los temores de Caín parecían infundados. El temor de Caín a la muerte parece exagerado. A pesar de que Dios lo condenó a no poder trabajar más la tierra y a tener que partir al exilio, en primer lugar, Dios no colocó una marca visible de asesino que pudiera identificarlo como criminal en otros lugares donde pudieran matarlo. En segundo lugar, ¿quién más podría agredirlo? La humanidad había quedado reducida a solo 3 seres: él y sus padres. ¿Temía que Adán o Eva lo mataran? Rashi, un sabio judío francés del siglo XI, interpreta que Caín no les temía a otros hombres, sino a que una fiera lo devorara. Número 3. Hay varias rarezas relacionadas con el perdón y la expulsión de Caín. Pero la interpretación de Rashi también tiene sus debilidades. Caín no les temía a las fieras cuando era agricultor antes de matar a Abel. ¿Por qué entonces se asustó de repente? Así, el miedo de Caín a la muerte se convierte en una rareza inicial, pero no la única. Otra cosa extraña son las seguridades y providencias que Dios otorga a Caín para preservarle la vida. ¿Por qué este trato casi magnánimo con un asesino fratricida? No hubiera bastado con perdonarle la vida y dejarlo a su suerte en el mundo. Dios no otorgó esas cortesías a Abel, su asesino. Número 4. El enigma de los 7 castigos prometidos por Dios. ¿Por qué Dios prometió a Caín que quien lo matara sufriría una venganza séptuple? Una cosa era asegurarle la vida, pero ¿por qué prometerle a un fratricida un castigo tan desproporcionado para quien lo matara? Justo después de que la Torá menciona los castigos de Caín, da una larga genealogía de sus descendientes.
Muchos podrían preguntarse qué sentido tenía incluir esta información aparentemente trivial. Una teoría señala que los misteriosos 7 castigos prometidos por Dios a los potenciales asesinos de Caín están relacionados con eventos que ocurrieron en la 7ª generación de descendientes del primogénito de Adán y Eva. Número 5. La posible relación entre los 7 castigos y la 7ª generación desde Adán y Eva. La Biblia hebrea y el Antiguo Testamento hablan de un hombre llamado Lamec, perteneciente a la 7ª generación desde Adán y Eva. Era padre de 4 hijos, una niña y 3 niños engendrados con 2 mujeres. La niña se llamaba Naamá, y los niños eran Jabal, Yubal y Tubal Caín. Jabal fue el padre de todos los que viven en tiendas y crían ganado. Yubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tubal Caín fue el forjador de todo instrumento cortante de cobre y hierro. Un día, Lamec convocó a sus 2 esposas y les dijo en un discurso enigmático, recogido en Génesis: Ada y Sila, escuchad mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mi dicho que un hombre mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec 70 veces 7 lo será. ¿Está relacionado este pasaje casi indescifrable con los 7 castigos? Número 6. El Midrash ofrece una versión sobre la muerte de Caín. Los eruditos del Midrash estudiaron las piezas del rompecabezas de Lamec, especialmente en lo referente a las muertes del hombre y el joven, y construyeron una parábola que dice así: Lamec, un descendiente de 7ª generación de Caín, era ciego y salía a cazar con su hijo Tubal Caín. Su hijo lo llevaba de la mano, y cuando veía un animal, se lo decía a su padre. Un día, Tubal Caín le gritó a su padre: «Veo algo parecido a un animal allí». Lamec tiró su arco y disparó. El niño miró de lejos el cadáver y le dijo a Lamec: «Lo que hemos matado tiene la figura de un hombre, pero tiene un cuerno que le sobresale de la frente». Entonces Lamec exclamó angustiado: «¡Ay de mí! Es mi antepasado Caín», y golpeó sin querer a Tubal Caín y también lo mató. Número 7. Los 7 castigos simbolizan la muerte de Caín 7 generaciones después. La historia anterior es, por lo menos, extraña. Un Lamec ciego guiado por su hijo, disparando flechas, y el joven Tubal Caín confundiendo a un anciano Caín con un animal, y su padre lo mata de un flechazo. ¿Qué hacía Caín en el bosque con una apariencia de unicornio, ya que tenía un cuerno sobresaliendo de la frente? Sin embargo, una cosa está clara en el relato del Midrash: el hombre al que Lamec estaba seguro de haber matado era Caín. Así, lo que los eruditos bíblicos parecen estar diciendo es que cuando Dios habló de 7 castigos, no se refería a los que infligiría a los hipotéticos asesinos de Caín, sino a la muerte del propio hijo de Adán y Eva 7 generaciones después. Número 8. Caín necesitaba de la marca debido a la aflicción que sintió cuando mató a Abel. Según la tradición, su sangre envenenó la tierra, haciendo que quedara maldita para que Caín no pudiera cultivarla. Así, en la primera parte de su maldición, quedó privado de su oficio original de agricultor y se vio obligado a edificar ciudades, incluyendo Enoc. La segunda parte de la maldición lo convirtió en un fugitivo, viviendo como un nómada o errante, excluido del hogar familiar. El cristianismo siríaco afirma que después del fratricidio, Caín experimentó una gran aflicción y temió que su estado depresivo lo delatara ante cualquiera que lo viera, por lo que Dios resolvió este problema con la marca. Número 9. ¿Cuál era la marca de Caín? Los expertos bíblicos han estudiado por mucho tiempo cuál fue la marca o señal impuesta por Dios a Caín, si tenía una expresión física visible, si se trataba de una protección no material, o si solo era una manera de expresar la decisión divina de protegerlo. El sabio judío Abba Arika dijo que la señal fue un perro que Dios le dio a Caín para que siempre lo acompañara. Rashi señaló que la marca era una de las letras hebreas del tetragrama estampada en la frente de Caín. El Zohar de la Cábala indica que la marca de Caín era una de las 22 letras hebreas de la Torá, aunque el texto en arameo nativo no especifica a cuál letra se refiere.
Número 10. ¿Era la señal de Caín un cuerno? A raíz de su maldición básica, Caín intuyó que las bestias serían sus enemigas, no porque tuvieran interés en vengar a Abel, sino porque percibirían que no era tan diferente a ellas. Al suplicar protección al Todopoderoso, éste le puso como marca un cuerno en la frente para que no le faltara uno de los medios de defensa de los que disponían muchas bestias. Abba José ben Hanán, un sabio rabínico que vivió en Judea alrededor del año 200 de la era común, afirmó que Dios le hizo crecer un cuerno en la frente a Caín como señal distintiva de protección contra amenazas. Número 11. La marca de Caín fue relacionada con la piel oscura para justificar la esclavitud. En sus comentarios sobre el Zohar, el rabino israelí Michael Burgerk sugiere que la señal de Caín es la letra Bab, común en los sistemas de escritura semíticos, incluyendo fenicio, arameo, hebreo, siriaco y árabe. En algún momento después del inicio del tráfico de esclavos hacia Estados Unidos, algunas denominaciones protestantes, seguramente influenciadas por las contradicciones y los remordimientos de conciencia que les producía una actividad contraria a los principios cristianos, comenzaron a difundir la versión de que la piel oscura era la marca de Caín en un intento de justificar la esclavitud. Número 12. Los de piel oscura fueron señalados como descendientes de Caín. Predicadores protestantes que escribieron textos exegéticos sobre la maldición de Caín asumieron que era un hombre de piel oscura. Incluso antes, el fraile franciscano del siglo XIV, Simón Semeis, había escrito que el pueblo romaní, un grupo de origen indio tradicionalmente nómada, era descendiente de Caín, indicando que esta versión existía antes de la esclavitud en América. Antes de la Guerra Civil estadounidense, los bautistas del sur utilizaron la maldición de Caín para justificar la esclavitud. Incluso en el siglo XX, algunos ministros bautistas sureños afirmaban que había dos cielos, uno para blancos y otro para personas de piel oscura. Número 13. La maldición de Caín retrasó la ordenación de clérigos de color en la mayoría de las iglesias cristianas hasta la década de 1960. La maldición de Caín fue utilizada para justificar la prohibición de ordenar clérigos de color en la mayoría de las iglesias protestantes en Europa y Estados Unidos. Otras ramas cristianas, como la católica, la ortodoxa oriental y la anglicana, no participaron en estas interpretaciones. Algunas diócesis católicas del sur estadounidense adoptaron la medida de no permitir a sacerdotes de piel oscura administrar los sacramentos a fieles blancos, aunque esto nunca fue aprobado expresamente por el Papa. Número 14. Caín fue convertido a piel oscura sin que la Biblia diga tal cosa. La maldición de Caín frecuentemente se combinaba con la maldición de Cam, según el Génesis. Cam, hijo de Noé, perpetró un acto vergonzoso en presencia de su padre, aprovechando que éste estaba ebrio, lo que llevó al patriarca del arca a maldecir a su nieto Canaán. A lo largo de la historia, se ha debatido sobre qué acto perpetuó Cam, especulándose que fue una relación homosexual con su padre inconsciente por el alcohol. También se ha discutido por qué Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam, y no a este último. Aunque en ninguna parte de la Biblia se menciona que la piel de Canaán fuera oscura o que su esposa descendiera de Caín, ambas cosas fueron asumidas como verdades bíblicas para justificar la esclavitud, quedando el hijo de Noé como el padre de los africanos. Número 15. Los mormones también señalaron a las personas de color como descendientes de Caín. Joseph Smith, fundador de la Iglesia Mormona, y Brigham Young, segundo líder histórico de este movimiento religioso, enseñaron que las personas de piel oscura eran descendientes malditos de Caín. Utilizaron estas afirmaciones como pretextos para justificar la esclavitud. En el libro canónico de la Iglesia Mormona, el libro de Abraham, Enoc pide evitar a los descendientes de Caín debido a su piel oscura. Refiriéndose a la señal de Caín, dijo: ¿qué es la marca? La verás en el semblante de todos los africanos que hayas visto. Según Abraham O. Smoot, uno de los líderes fundadores de la Iglesia Mormona, el apóstol mormón David Wilby Patton se encontró con un hombre de color que afirmaba ser Caín.
buscando desesperadamente la muerte, pero incapaz de encontrarla, dedicándose entonces a destruir almas humanas. Número 16. Según la Iglesia mormona, Caín intentó matar de nuevo a Abel en el cielo. Aunque Joseph Smith terminó aceptando a afroamericanos en la fe mormona, incluyendo a Elías Abel, primer misionero de color de este credo, su sucesor, Brigham Young, endureció el trato hacia las personas de piel oscura, declarándolas inelegibles para el sacerdocio de la Iglesia. Según John, Caín intentó matar por segunda vez a Abel en el cielo, pero Dios se lo impidió. Hubo que esperar hasta 1954 para que el presidente de la Iglesia mormona, David O. McKay, dijera, evadiendo el pasado, «No hay y nunca ha habido una doctrina en esta iglesia de que los afrodescendientes están bajo una maldición divina». El tema racial fue zanjado en 1978 por el presidente Spencer W. Kimball, cuando afirmó haber recibido una revelación en la que Dios le dijo que todos los miembros varones dignos de la iglesia eran aptos para el sacerdocio, sin distinción de raza o color. Número 17. El cuerno fue causa de salvación y de muerte de Caín. Resulta irónico que el cuerno que Dios le proporcionó a Caín para su protección terminara siendo la causa de su muerte. Según el relato, fue el motivo por el cual el hijo de Lamec lo confundió con un animal y lo mató accidentalmente. Sin embargo, en un examen más detenido del relato, el joven Tubal Caín, quien era guía de un ciego, disparó su flecha debido a problemas de visibilidad. Número 18. Hay muchas conexiones entre Caín, Abel y sus parientes en séptima generación. Existen curiosas conexiones entre Caín, Abel y los hijos de Lamec, separados por 7 generaciones. Lamec es padre de Jabal, Jubal y Tubal Caín. Este último es quien asiste a su progenitor ciego en la muerte de Caín. Aunque estos nombres no tienen nada de particular en español, presentan resonancias curiosas en hebreo. El nombre hebreo de Caín es similar al del tercer hijo de Lamec, Caín, el primer asesino, y Tubal Caín fue el primero en fabricar armas. Igualmente, el nombre hebreo de Abel es Hebel o Hebel, muy parecido a los de los otros 2 hijos de Lamec, Jabal y Jubal. Abel fue el primer pastor, y su pariente en séptima generación, Jabal, es el padre de los pastores nómadas. Número 19. Abel fue el primer pastor, y su pariente Jabal hizo la actividad pastoril autosostenible. Estas conexiones no pasaron desapercibidas para los eruditos del Midrash. Los sabios hebreos comentaron que Jabal perfeccionó lo que Abel comenzó. Caín, el primer humano concebido por una pareja sobre la tierra según la Biblia, mató a su hermano Abel de manera burda con una piedra. Su descendiente, Tubal Caín, dio un impulso tecnológico al arte de matar fabricando las primeras armas metálicas. Mientras Abel fue un pastor sedentario, su pariente, Jabal, modificó la práctica recurriendo al nomadismo y viviendo en tiendas en busca de mejores pastos para su ganado. Esta práctica aseguraba la recuperación de los pastizales, haciendo la actividad ganadera autosostenible. Número 20. El número 7 tiene un profundo simbolismo para los hebreos. Los sucesos descritos ocurren en un salto entre la primera y la séptima generación, y el 7 es un número cargado de simbolismo en la Biblia hebrea y la vida judía. A menudo, el 7 significa la finalización de algo. Dios creó el universo en 7 días, y el Yobel, o jubileo judío, se celebra después de 49 años, es decir, 7 veces 7, proclamando la libertad en toda la tierra. En Israel era tradicional practicar la agricultura en ciclos de 7 años, 6 de actividad agrícola continua y 1 de descanso para que la tierra se recuperara en barbecho. Este mismo concepto con el número 7 es el del año sabático. Número 21. Tubal Caín lleva el arte de matar a un nivel superior. En el caso de Caín y Abel, su estirpe alcanza su fructificación final tras 7 generaciones. Para Caín, este destino presenta matices más funestos. Su descendiente, Tubal Caín, el dominador de los metales, lleva el arte de matar a un nivel superior e inimaginable para su antepasado y primer asesino 7 generaciones atrás.
Caín es impotente para detener la fuerza letal que ha desatado. Pero irónicamente, sus descendientes Lamec y Tubal-Caín también lo son cuando lo matan. Número 22. Una loca pareja de cazadores. En cierto modo, Lamec y Tubal-Caín forman la pareja de cazadores más inusual que se pueda imaginar. El hijo localiza un animal a cierta distancia e informa al padre sobre su localización, y este último termina de precisar la ubicación, guiado posiblemente por su superoído y su superolfato desarrollados debido a su ceguera. Luego, Lamec dispara su flecha, a menudo acertando, lo que es escalofriante. La imagen de un chico que fabrica las armas más letales, guiando a su padre invidente en una expedición de caza. Número 23. Los ciegos de la Biblia estaban destinados a tener malos hijos. Un rápido repaso de los ciegos más importantes de la Biblia muestra una curiosa coincidencia. 3 de ellos, Lamec y sus hijos, tuvieron hijos malvados o que hicieron cosas reprobables. Tubal-Caín, hijo de Lamec, perfeccionó el arte de la muerte con las armas metálicas. Esaú, hijo de Isaac, desarrolló un odio asesino hacia su hermano Jacob después de despreciar su primogenitura por un plato de comida. Ofni y Finés, hijos del sumo sacerdote y juez de Israel Elí, fueron personajes perversos, según el primer libro de Samuel. Número 24. Grandes profetas eran incapaces de ver lo obvio. Los eruditos del Midrash comentaron: cualquiera que críe a un hijo malvado o entrena a un discípulo malvado está destinado eventualmente a perder la vista. ¿Pero por qué tendría que ocurrir una cosa así? ¿Qué relación puede haber entre la maldad y la ceguera? Quizás los sabios del Midrash no estaban hablando de una evidencia física, sino de una ceguera espiritual, una incapacidad emocional o falta de voluntad para ver lo que está frente a los ojos. Isaac no percibió la verdadera naturaleza de Esaú, ni Elí la de sus hijos. Caín cayó muerto al enterarse de la muerte de Ofni y Finés, la cual había sido comunicada por Dios como castigo, y el mismo sumo sacerdote había aceptado. Número 25. Lamec, descendiente de Caín, invierte en el principio de la guía a la vista. Lamec, descendiente de Caín, es un padre inconsciente. Su joven hijo fabrica armas mortales y, sin embargo, lo utiliza como ayudante de caza. No intenta apartarlo del camino del mal, sino que contribuye a que persista en él. El principio de que los padres son los guías de los hijos se invierte en este caso. Al menos en una partida de caza, es el hijo el que guía al padre, en una expedición en la que termina muerto su antepasado Caín. Número 26. Los linajes de Caín y Set presentan coincidencias de nombres, muertos y ver descendencia. Extinguido el linaje de Caín, el diluvio y la perpetuación de la humanidad se produjeron gracias a Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Noé, su descendiente en 8ª generación, sería el encargado de salvar a la raza humana en el arca. Pero incluso entre los linajes de Caín y Set hay coincidencias sorprendentes, como si la estirpe del segundo hubiera sido un reflejo distorsionado de la del primero. Caín tiene un hijo llamado Enoc, y Set tiene un descendiente en 5ª generación del mismo nombre. Número 27. La estirpe de Set tiene un Lamec bueno y la de Caín un Lamec malo. Ambos linajes tienen un Matusalén, el de Caín en 4ª generación y el de Set en 6ª. El Matusalén descendiente de Caín es el padre de Lamec, el cazador ciego. El Matusalén descendiente de Set es el padre de otro Lamec, a su vez progenitor de Noé. El Matusalén, abuelo de Noé, es el patriarca que, según la Biblia, vivió 969 años, el más longevo de las Sagradas Escrituras. Lamec no solo es el padre del patriarca que salvó a la humanidad con el arca, sino que también forma parte de la genealogía de Jesús, según el evangelista Lucas. Número 28. Según el Midrash, la hija de Lamec, descendiente de Caín, se casó con el hijo de Lamec, descendiente de Set, mientras los 3 hijos de Lamec, descendiente de Caín, Jabal, Jubal y Tubal-Caín, perecen en la gran inundación. El hijo y los 3 nietos de Lamec, descendiente de Set, Noé, Sem, Cam y Jafet, conservan la vida para perpetuarla.
Sem será el patriarca de árabes y hebreos, según la tradición judía. Sin embargo, según el Midrash, el legado de Lamec, descendiente de Caín, no se borra por completo, ya que su hija Nama sobrevive y se casa con Noé. Así, una hija de Lamec, descendiente de Caín, se une al hijo del otro Lamec, descendiente de Set, y el círculo se cierra. Número 29. ¿Era Caín hijo de Satanás? Aunque ahora solo se admite que las personas son engendradas mediante el concurso parejas humanas, según la Biblia, en el comienzo de la vida en el jardín del Edén, la cosa fue algo diferente. Dios creó a Adán del barro y a Eva de una costilla del primer hombre. Según la llamada doctrina de la simiente de la serpiente, el pecado original no fue que Eva y Adán comieran el fruto del árbol prohibido, sino que el ofidio, en el que se encarnó Satanás, fecundó a la primera mujer, por lo que Caín habría sido hijo del diablo. De esta forma, la estirpe de Caín era diabólica hasta que se extinguió en el diluvio universal. Número 30. La contradicción planteada por la esposa de Caín. Otro debate en torno a la Biblia es con quién se casó Caín para tener familia, ya que teóricamente la única mujer con la que podía hacerlo era hija de sus padres, y tal personaje no se menciona. Sin embargo, aunque la Biblia afirma que la humanidad desciende de Adán y Eva, el propio Génesis parece admitir implícitamente la existencia de otros pueblos, cuando Caín manifiesta a Dios su miedo de morir en el destierro. Número 31. No se sabe quién fue la esposa de Caín según el Génesis. Después de que Caín llegó a la tierra de Nod, donde fue exiliado por Dios después de asesinar a Abel, su esposa quedó embarazada y dio a luz a un niño llamado Enoc. La Biblia no menciona quién era la esposa de Caín, y su hijo no debe confundirse con el Enoc, al que se le atribuye el libro no canónico que lleva su nombre. No queda claro en la Biblia si la ciudad llamada Enoc fue construida por Caín o por su hijo. La vida de los personajes bíblicos está llena de misterios y contradicciones, y la de Caín es una de las que presenta más enigmas. Por ello, más de 2 milenios después de la aparición de los primeros textos bíblicos, las discusiones continúan vibrantes mientras la Biblia se mantiene como el libro más leído del mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video sobre los misterios ocultos del Arca de la Alianza. Que Dios bendiga tu vida.